Los siguientes dos ponentes van a tratar el tema de la articulación necesaria entre las escuelas primarias multigrado y las escuelas normales en Chiapas. Los dos pertenecen a la Escuela Normal Licenciado Manuel Arrainzer. Voy a leerle su currículum. El maestro Héctor Fabián Cruz Herrera es maestro de docencia y licenciado en educación primaria y es maestro licenciado en educación primaria intercultural bilingüe. Es profesor de la Escuela Normal Primaria Licenciado Manuel Arrainza y docente frente a grupo de escuelas primarias del estado de Chiapas. Entre sus líneas de interés académicos se encuentran la formación docente, planeación y evaluación educativa. Ha realizado contribuciones académicas para el Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal en el CONICET. Ha publicado capítulos de libros sobre investigación educativa en la formación docente y publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional. Moisés Grajales García, que es nuestro siguiente ponente, es doctor en estudios regionales y es profesor en la Escuela Normal Primaria y es profesor en la Escuela Normal Primaria Licenciado Manuel Arrainza. Docente frente al grupo en la Escuela Primaria Venustiano Carranza en el municipio de Teopisca, Chiapas. Además de participar como asesor en programas de posgrado en distintas universidades, participa también como miembro activo en distintas redes de investigación. Es especialista en educación multigrado. De ahí que sus producciones como autor y coautor de libros relacionados con la educación multigrado, políticas públicas y desigualdad en educación y el papel docente en la educación multigrado mexicana. Las dos miradas nos gustaría que estuvieran acompañadas de esta articulación que estamos planteando entre las experiencias que hay en el multigrado en las escuelas primarias y la experiencia que apenas estamos transitando con los cursos optativos en la escuela normal. Yo quisiera que al poner ellos sus comentarios, pudiéramos ir generando las preguntas de manera tal que pudiéramos volver nuevamente a estos 5 ponentes para que cada uno de ellos pueda retomar las preguntas que vamos a colocar en el círculo, ¿no? Adelante, maestro Héctor Fabián, y después el maestro Moisés Grajales García. Buenas tardes a todos. Creo que vamos a comenzar en un orden, ¿verdad, Moy? Así es. Tenemos una organización, entonces va a comenzar Moy y posteriormente reafirmo las ideas. Perfecto, muchas gracias, maestro Héctor. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la maestra Nancy, que se encuentra en representación del doctor Magdiel. Asimismo, a la doctora Lupita, que es la coordinadora estatal de este proyecto. Compañeros y compañeras de las distintas escuelas normales del estado, público en general, sean bienvenidos a este conversatorio. Ciertamente la última parte que nos corresponde a nosotros inicia con una pregunta. ¿Existe una necesidad social, contextual y educativa para formar a los docentes en atención multigrado? Y pues creo que la respuesta es bastante simple, sí. ¿Por qué? Esta es la cuestión. Como ya mencionaba bien el compañero José Alfredo, existe un alto porcentaje a nivel nacional de escuelas multigrado, escuelas primarias multigrado. La media nacional es el 43.8%. Sin embargo, estados como Veracruz y Chiapas tienen un promedio muy superior. Según las estadísticas del último estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chiapas cuenta con de sus casi 6.800 escuelas, perdón, de las casi 8.800 escuelas, 6.000 son multigrado, lo que representa el 70%. Dada este número tan elevado, se hace muy necesario que nosotros, como formadores de docentes, tengamos en perspectiva el poder ofrecerle a nuestros estudiantes la capacitación que les permita hacer frente a los diferentes retos que la educación multigrado representa en sí. Desde mi experiencia, obviamente, he pasado por varios, digamos, niveles de análisis al respecto. Y bien mencionaba el compañero José Alfredo, existe un antes y un después con la PEM 05. Sin embargo, en mi caso identifico tres etapas.
La primera, pues yo soy egresado de una escuela normal del Plan 97, la primera generación, egresé en el 2001. Y como tal no existía la PEM 05. Directamente fui a trabajar a una escuela multigrado y fue una de las dificultades más grandes, cómo responder a la pregunta inicial. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí con varios grupos para poder responder a esto? Pues han pasado ya muchos años y no pude responder de manera inmediata, digamos, esta pregunta hasta un proceso después bastante amplio que ha llevado la reflexión de la práctica docente. Después viene una etapa en la que se presenta la PEM 05. La PEM 05 surge como un estudio en el sexenio de Vicente Fox. Se encarga al CINVESTAP, perteneciente al Politécnico Nacional, comandado por el doctor Eduardo Weist. En el 2003 surge el estudio en general de cómo se encontraban las escuelas multigrado en los distintos estados. Primeramente es un estudio piloto que se lleva a cabo en 10 estados, entre ellos Chiapas. Sin embargo, los resultados no fueron muy halagadores. De esto se hace una recomendación de trabajar este tipo de contenidos y es que se da una evaluación de la PEM en el 2007, arrojando que la mayoría de los estados la estaba aplicando, pero no teníamos el conocimiento de cómo hacerlo, cómo aplicar este conocimiento que se nos brindaba. Ciertamente después existe una etapa en la que la PEM 5 deja de ser funcional, se vuelve obsoleta por los cambios que ya mencionaban los compañeros en cuanto a los nuevos contenidos, a los cambios en los planes y programas de estudio. Sin embargo, sigue siendo la herramienta hasta hoy en día de muchos maestros multigrado. La última investigación que realizamos indica que muchos de ellos, a pesar de que los contenidos ya se encuentran desfasados, hacen adecuaciones tomando en cuenta las actividades que se mencionan y únicamente lo que hacen es traslapar los nuevos contenidos a la PEM 05. Si bien es cierto, es una respuesta que puede ayudar metodológicamente a responder las necesidades en una escuela multigrado, no es lo adecuado. Desde esta perspectiva tendríamos que trabajar para fortalecer el trabajo y esta unión, como bien dice el doctor Adán, entre las escuelas primarias y las escuelas normales desde 3 ejes. El primero sería la conformación de un trayecto formativo integral, que es precisamente lo que estamos trabajando en este grupo y es lo que hoy se presenta. El segundo punto sería actualizar a los compañeros que ya se encuentran egresados y trabajando en escuelas multigrado que no recibieron esta capacitación. Y obviamente el tercer punto sería poder influir en que el modelo de educación multigrado sea tomado como tal en la educación básica. Hasta el momento es una propuesta, es un plan compensatorio que como tal está diseñado para atender a las minorías. Llámese grupos vulnerables, educación indígena, rurales, zonas rurales apartadas. Sin embargo, como mencionamos al principio, el 70% de las escuelas en Chiapas pertenecen a este rubro y no tenemos un plan diseñado de manera adecuada para responder a estas necesidades en la educación básica. Entonces, ciertamente es difícil que podamos lograr el último punto, que se pueda llevar a cabo esta modificación a través de las políticas públicas. Sin embargo, sí podemos influir en 2 puntos en específico. El primero, la creación de este programa integral que se está trabajando ahora en conjunto con las distintas escuelas normales del estado, propone darle conocimiento al alumno en lo teórico, saber qué cosa es la educación multigrado, qué se ha dicho al respecto, tener una visión distinta de otros países donde ha funcionado muy bien, como podría ser Singapur o Colombia, y también tener, por otro lado, ver los fracasos también de la educación multigrado, como podría ser Ecuador y Perú. Sin embargo, esta visión teórica tiene que ser reforzada con el conocimiento metodológico, enseñarle a los estudiantes de la normal cómo trabajar en una escuela multigrado. Es ahí donde entran las opiniones, caben muy bien estas situaciones que plantean los compañeros que me antecedieron y obviamente después del conocimiento metodológico también el práctico, que es lo que mencionaba la compañera, llevar a los
estudiantes de las escuelas normales a practicar en este tipo de escuelas. Desde esta visión sería un muy, digamos, un escenario bastante integral que se le presentaría a nuestros alumnos a partir de que podamos echar a andar este proyecto. Es obvio que los resultados no serán vistos prontamente, porque obviamente requerimos formar a los estudiantes a partir de que se ponga a andar este nuevo trayecto formativo, esperar a que ellos egresen de la escuela normal y aún después que ellos puedan atender a chicos y chicas chiapanecos en los distintos contextos. Obviamente estaríamos hablando de unos 10 años por lo menos para poder evaluar si esto que estamos trabajando tendría un impacto en la educación o no. Obviamente lo tendrá, es halagador el que podamos brindarle esta visión a nuestros alumnos y como tal creo que es el primer paso de un camino que no existía antes en Chiapas y tal vez en algunos otros estados tengamos alguna experiencia similar de formación, pero nada que se compare al contexto chiapaneco, a la geografía, a la dispersión poblacional que nuestro estado tiene, a todas las cuestiones que dificultan de alguna manera el poder atender de manera oportuna a toda la niñez chiapaneca. Creo que ya se me terminó el tiempo. Estamos al tiempo, Moy. Sí, le cedemos la palabra al compañero Héctor, quien es el que dará, digamos, ya de manera puntual algunas recomendaciones que hemos pensado. Muchas gracias, Moy. Gracias, Moy. Te agradezco mucho, Moy. Pues antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya estamos transcurriendo al término de este conversatorio. Antes que nada, pues de la misma forma saludar a la maestra Nancy, a la maestra Lupita, a todos los catedráticos que hoy en día pues nos acompañan, al público en general que se están tomando el tiempo de estar con nosotros en esta experiencia docente que estamos dialogando, ¿no? Pues bueno, me toca a mí cerrar las participaciones que todos los catedráticos me antecedieron sobre esta visión que se quiere reformular sobre las escuelas multigrado. Primeramente, pues tenemos que recapitular un poquito qué es la escuela multigrado en Chiapas, ¿no? Para poder llegar a estas propuestas, a estas acciones que como colectivo hoy en día nos están haciendo hincapié en transformar las prácticas educativas, ¿verdad? Primeramente, tenemos que reconocer que la escuela multigrado, ya nos lo decía el doctor Moisés, es un plan compensatorio. No dices pensado, dónde lo aloja. Pongan así, dónde queda alojado el video de grabación de la... Perdón, maestro Montoya. Está bien. Pensado precisamente en que pues se pueda atender a la heterogeneidad de las escuelas de Chiapas, sobre todo porque en la gran mayoría de ellas son escuelas interculturales. Esta situación nos lleva a ponernos a pensar en dos grandes retos que tiene la escuela multigrado. Primero, de qué manera articular los contenidos curriculares que se tienen en los diferentes niveles de la educación básica y posteriormente cómo organizar el trabajo para poder desarrollarlo. Son los dos grandes retos que focalizan a la escuela multigrado. Ya sabemos que tienen características y tiene un sentido, ¿no? La característica básicamente, pues se trabaja con temas comunes, hay actividades permanentes, actividades diferenciadas, tenemos también un enfoque centrado en lo que es lenguaje oral y escrito. El sentido básicamente es la colaboración, se pretende que nosotros involucremos a los alumnos, tenemos que hacer dinámica las clases. Bueno, esta situación se enfoca al objetivo de la enseñanza, que es la cual nosotros nos compete desarrollar. Y cuando estamos hablando de los objetivos de la enseñanza, es retomar que por la característica de la escuela multigrado tenemos que hacer una optimización de los tiempos, el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Y precisamente esto se va a enfocar al proceso. Este proceso es el proceso de la enseñanza y el proceso del aprendizaje, netamente, ¿no? Para ello, cuando nosotros hablamos del proceso, tenemos que pensar en la formación inicial docente, que es a lo que nos compete a todos los catedráticos que estamos hoy en día.
primeramente tenemos que cuestionarnos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué esperamos hacer para dar atención de calidad a las escuelas multigrado. Porque ciertamente tenemos que hacer esta reflexión, este análisis, tanto los que estamos en servicio, los que estamos en escuelas formadoras de docentes y aquellos futuros docentes que posteriormente van a ocupar nuestros espacios. Este análisis tiene que pensarse en la necesidad de que Chiapas prácticamente es una cuna donde se cultiva la docencia con maestros que ya sea tanto en el trayecto de prácticas profesionales como en sus primeros años de servicio van a tener la experiencia en una escuela multigrado. Entonces es una situación muy importante que se tiene que focalizar para dar atención de calidad en las escuelas formadoras de docentes, en este caso las escuelas normales. Por eso mismo, por ahí veía yo un comentario que hacía el maestro Moisés Chávez, nos decía de qué manera podemos dar este servicio de calidad pensado en formar a alumnos que luego van a atender estas realidades contextuales, es decir, las escuelas multigrados, pues simplemente haciendo un análisis de retrospección. Es decir, nosotros como escuelas normales del estado de Chiapas estamos construyendo un trabajo de optativos que van en 4 seminarios, 4 semestres, donde se piensa dar atención de manera teórico, metodológico y epistemológico sobre la formación y el trabajo que se debe de hacer en una escuela multigrado. Obviamente, ya lo decía el doctor Adán, estamos en el inicio, estamos comenzando, estamos tratando de hacer el cimiento para poder atender la característica de nuestro estado que tiene, ya lo decía Moisés, más del 70% de escuelas que se encuentran en Chiapas tienen la característica multigrado. Por eso mismo nosotros tenemos que empezar a pensar en esta vinculación del conocimiento con otras escuelas, con otros cursos que se dan dentro de la misma escuela normal. Esta vinculación que puede tener para desarrollar el optativo de escuelas multigrado. Entonces, tenemos no solamente que articularlo, no solamente tenemos que correlacionarlo, sino también tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que aplicarlo, ¿ya? Porque voy a retomar un poquito a Max van Manen, que nos ha hablado mucho sobre el retomar las experiencias vividas a partir de todo lo que me antecedieron los compañeros en cuanto a la situación de lo que han vivido en las escuelas multigrado. Tenemos un bagaje amplio para poder nosotros modificar y bueno, no sé, poder pensar que este plan compensatorio no solamente quede en eso, sino algo que compensa, sino por el contrario, algo que atienda y que puede ser que a través de este trabajo que estamos desarrollando no solamente quede en un optativo, no sé, quiero pensar que también puede ser parte de una formación básica obligatoria. Entonces, para ir cerrando la participación, básicamente, este colectivo de académicos que estamos trabajando a nivel estatal sobre el desarrollo de las escuelas multigrado está dando acciones y propuestas como realizar una red académica de docentes, estudiantes precisamente, que puedan atender y mejorar los espacios de las escuelas multigrado, identificar, reconocer, valorar y sobre todo aplicar estrategias en las escuelas multigrado que coadyuven a levantar el aprendizaje en las escuelas primarias. Recuerdo algo muy breve sobre Catherine Walsh. Ella nos habla sobre la interculturalidad, nos habla de los procesos que ha tenido en América Latina, que ha tenido en España, que ha tenido en Europa, cuando nos hablaba de los conceptos de multiculturalidad, pluriculturalidad y lo que se busca hoy en día, lo que es la interculturalidad. Básicamente, creo que el colectivo a nivel estatal estamos tratando de hacer eso, porque las escuelas multigrado ciertamente las hemos escuchado, las identificamos, las reconocemos, hasta recitamos las características, pero difícilmente estamos haciendo propuestas que atiendan de manera congruente las necesidades reales de estos contextos, ¿no? Y por último, yo creo que cierro con 2 puntos, necesitamos una capacitación efectiva, necesitamos foros, conversatorios, diplomados, donde transitemos básicamente a una cultura de la investigación que atienda el sentido y el eje rector de las escuelas multigrado. Entonces, pues
con eso terminaría mi participación, doctor Adán. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Pues miren, 5 participaciones que colocan o ponen en el centro pues esta articulación necesaria entre los grupos multigrado, entre atender el grupo multigrado, pero sobre todo ponerlo en el terreno de la formación inicial docente, especialmente pensándolo desde la escuela normal, como ahora con estos planes y programas del Plan 2018, pues está pensando en un optativo. No todos los estados están tomando el optativo de multigrado. Este estado decidió el optativo de multigrado precisamente por las propias condiciones. Esto que ya la mayoría de los ponentes ha colocado en el centro como una característica muy particular de las escuelas en Chiapas, ¿no?